Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta serie de videos sobre Sócrates y sobre su filosofía, en donde veremos tanto la vida de Sócrates y su relación con su contexto histórico-filosófico, junto a su filosofía, a su pensamiento, o lo que podemos reconstruir sobre su pensamiento a través de los indicios históricos sobre su figura. ¿Por qué digo esto? Porque, por si no lo sabes, la única forma que tenemos para saber sobre Sócrates es acudiendo a lo que dicen que fue y a lo que dicen que dijo, ya que Sócrates no escribió ningún libro o tratado. Existe el rumor de que escribió algo, pero luego lo quemó, ya que para él la filosofía se realiza por el habla, por el diálogo, por el texto oral y no por el texto escrito. Veremos las razones de esto más adelante. Esta serie de videos buscan darte este acercamiento a Sócrates y a su pensamiento, pero a esta serie no la llamo curso porque es una serie de videos más corta en comparación con otros cursos ya publicados. Aún así, verás que la complejidad y la profundidad del pensamiento socrático es enorme y digna de una detenida reflexión. Pues bien, vamos a comenzar este video que dedicaremos a la vida de Sócrates y a su contexto histórico e intelectual. Sócrates nació probablemente entre los años 470 y 469 a.C. Nació en Atenas, la cual, gracias a la llegada de la filosofía de varios filósofos y de los sofistas, se había convertido para entonces en la capital de la filosofía. Ahora bien, la filosofía acostumbrada hasta ese momento sufrió un cambio fundamental con la llegada del pensamiento socrático, razón por la que Sócrates marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Hablamos, gracias a Sócrates, de filósofos presocráticos y a su filosofía y autores posteriores a él. Sócrates fue hijo de un hombre llamado Sofronisco, el cual se dedicaba a la escultura, y de una mujer llamada Fenátera, la cual era partera, ayudaba a parir embarazadas. Puede que Sócrates haya ejercido el oficio de su padre en su juventud, pero es curioso que en el ámbito filosófico Sócrates considerara su oficio análogo al de su madre. Veremos que Sócrates, ya en sus días de filósofo, se llama a sí mismo partero. Ayudaba a Sócrates a parir ideas. Sus interlocutores, en la conversación y gracias a la interrogación de Sócrates, podría parir un nuevo conocimiento, una nueva idea. En eso es como se parecía el oficio filosófico de Sócrates a la profesión de su madre. Pero bueno, antes de llegar a ser filósofo, en su adultez, Sócrates participó en la guerra del Peloponeso y recibió un gran reconocimiento por sus logros y su desempeño. Observamos en varios diálogos de Platón que para Sócrates representaba un gran ejemplo de valor y de defensa del bienestar colectivo el participar en las guerras que Atenas tenía con otros ejércitos que la amenazaban. Sin embargo, a pesar de su interés en la defensa de la polis griega, Sócrates rechazaba participar en la política, o al menos participar como un funcionario, aunque uno de sus propósitos era preparar a los jóvenes que lo escuchaban para que algún día esos jóvenes desempeñaran papeles políticos de buena manera. Esto seguramente influenció en Platón, su más conocido discípulo, para después él postular en su pensamiento el estado dirigido por los filósofos. Creo que podríamos afirmar que con su propia forma de hacer filosofía, Sócrates hacía política por el cambio de pensamiento que su mayéutica generaba en sus interlocutores, en ciudadanos atenienses con voz y voto. Pero ese es tema para otro video. Ya en su madurez, Sócrates se dedicó a la filosofía, que en esos tiempos no se ejercía como él la ejercía y como la ejemplificaría. Recordemos que los filósofos hasta ese momento, los llamados presocráticos, con la mirada dirigida al mundo que los rodeaba, se preguntaban por la naturaleza del mundo, por la physis,
por la estructura y el material que ordenaban el cosmos. Sócrates invertiría la atención hacia el cosmos interior del ser humano, pero mantendría la pregunta por la inteligencia que mantenía la estructura de ese mundo interior. Hablemos ahora del aspecto físico de Sócrates. Se tienen los indicios suficientes para tener la seguridad de que, respecto a su aspecto físico, Sócrates era considerado un hombre extremadamente feo. Tan feo era que su fealdad causaba incluso cierta fascinación. Por lo que sabemos de las descripciones que han sobrevivido, al parecer tenía una nariz muy ancha y chata, unos grandes ojos que parecían saltar de su cráneo, unos labios muy gruesos y carnosos y una enorme panza. Así que creo que le hacen un enorme favor en esa pintura de su muerte, en donde tiene hasta el abdomen marcado. El aspecto físico de Sócrates fue incluso tema de debate en algunos diálogos. Encontramos en Jenofonte una graciosa descripción de un concurso de belleza en donde Sócrates, a pesar de sus rasgos, conseguía que su oponente aceptara que él era el más bello. Esto debido a que su nariz y sus ojos permitían una mayor capacidad de percepción y de respiración. Si entendemos que algo es bello en la medida en que cumple los propósitos que por naturaleza tiene, la nariz ancha de Sócrates, con grandes orificios, al tener una mayor capacidad de cumplir su natural propósito, el de permitir el ingreso de aire a los pulmones, era una de las más bellas, a diferencia de las que son finas y tienen pequeños orificios. Pero bueno, esta clase de discusiones comúnmente llevaban a las personas que escuchaban a Sócrates a quedar perplejas. La fascinación o el asombro que tenían frente a él era resultado tanto de su forma de hablar como de su forma de mirar. Al parecer, cuando la gente hablaba con Sócrates, él observaba directamente y fijamente a sus interlocutores con la cabeza un poco baja, como esa mirada de varios personajes de las películas de Kubrick, pero en la vida real. Pues bien, respecto a sus rasgos físicos tan notorios, Sócrates no tenía preocupación, como tampoco por sus vestimentas ni por su higiene. Solían hacerse bromas entre los atenienses con él por el viejo manto que lo cubría. Junto a ellos, Sócrates casi siempre iba descalzo y era rara la ocasión en la que se bañaba. Al parecer, Sócrates se aseaba únicamente en acontecimientos especiales y en celebraciones. Hablando ahora de su carácter y de su forma de vida, varios testimonios destacan que tenía un enorme autocontrol y una enorme templanza, entendida la templanza como la capacidad de abstenerse de un exceso de placeres materiales, de lanzarse a los placeres carnales. Los placeres del cuerpo, placeres inmediatos, pueden traernos una momentánea felicidad, pero Sócrates tenía como prioridad dedicarse al alimento del intelecto, a la persecución de la sabiduría, la cual está por encima de ese placer del cuerpo. Aún así, el cuerpo es considerado por Sócrates como una herramienta del intelecto y del alma, así como el bisturí es la herramienta del cirujano. La herramienta debe estar también en buenas condiciones. Debe ser cuidada para que el alma, la psique, el intelecto, pueda realizar su ejercicio intelectual. Pero por lo que debemos optar es por los placeres elevados del cuerpo mismo, aquellos que sean duraderos, como el placer de la salud, el cual se alcanza no en un momento corto, sino tras años de buena alimentación y ejercicio. Pero este largo periodo de su cultivo es compensado con una adultez y una vejez buenas, es decir, con un mayor y más duradero placer. A esto se le llama hedonismo calculador, el calcular los placeres mayores y más duraderos como los placeres que hay que perseguir y, a pesar de que para Sócrates lo más importante es el intelecto, en diálogos como el Protágoras también defiende la conveniencia de un hedonismo de este tipo. Por otra parte, y siguiendo con el tema de los placeres,
Podría parecer en varios diálogos de Platón que Sócrates no se limitaba respecto al sexo y a la bebida, ya que lo encontramos muchas veces coqueteando con sus alumnos o haciéndoles halagos, junto a escenas en las que el vino está presente. No obstante, en la realidad, raras veces se le veía bebiendo, y nunca se le encontró borracho tal cual. Además, limitaba su placer carnal al no ir más allá de hacer halagos a las personas que le parecieran físicamente bellas y atractivas. Al parecer, la relación erótica era más bien expresada por Sócrates mediante la preparación y ejercitación intelectual que realizaba con sus alumnos. Entonces, respecto a la bebida, él creía que las discusiones y los debates fluían mejor en sobriedad. Y respecto al sexo, creía que el placer carnal era un paso inicial para el deseo por algo más elevado que el cuerpo, a saber, el intelecto. Una relación que se estancara en el placer carnal, en el inmediato placer, en el primer paso para una relación erótica entre dos hombres, era una relación carente de valor, una relación vulgar. Debemos poner mucha atención en esto porque es una de las claves en la conexión entre Sócrates y sus alumnos, ya que en Atenas las relaciones eróticas entre hombres no eran algo de qué avergonzarse, sino todo lo contrario, eran relaciones virtuosas. Ahora bien, estas relaciones no se limitaban, como decíamos, al deseo carnal, sino a un interés más allá del cuerpo, en un amor por el intelecto del amante. De hecho, las relaciones de amor tal cual eran más bien las relaciones entre hombres, mientras que las relaciones de hombres con mujeres en la sociedad patriarcal ateniense se reducían a los intereses de procreación y formación familiar. Entre hombres existían dos clases de amor, expresados sobre todo entre un hombre joven y uno viejo. Una forma se limita a lo físico y otra se eleva al espíritu. El amor físico es el inicial, aquel que nace de la atracción carnal, pero para una relación virtuosa, este plano físico debe ser superado para llegar a un plano intelectual en donde la conexión entre joven y adulto se centrara en la complementación y perfeccionamiento del alma, del intelecto, de la psique. Pues bien, aún así, bajo este formato de amor, al parecer Sócrates expresaba solo verbalmente su deseo y su atracción sexual hacia sus alumnos, ya que, de haber tenido una relación sexual tal cual con alguno de ellos, relación que hoy llamaríamos pederasta, los códigos de su época no le habrían impedido hacerlo público, ya que, como dijimos, esta clase de relaciones, lejos de ser vergonzosas, eran reconocidas como virtuosas por el ciudadano ateniense común. Pero bueno, pasemos ahora a la atracción intelectual que los discípulos tenían por Sócrates. Además de la fascinación que Sócrates tenía por los jóvenes atenienses que lo seguían, de igual forma, ellos tenían una fascinación por él, por Sócrates. A pesar de ser un hombre feo, Alcibiades, uno de sus discípulos, relata en el banquete de Platón lo siguiente: Marcias necesitaba un instrumento para encantar a los hombres con el poder que emanaba de su boca. Pero tú, Sócrates, eres tan superior a Marcias que produces el mismo efecto simplemente con palabras, sin necesidad de ningún instrumento. Es decir, la atracción que tenía Sócrates no se limitaba a sus ademanes y formas de mirar a sus interlocutores, sino a lo que marcó la forma de su filosofar: la argumentación. Al parecer, Sócrates lograba tal impacto en sus interlocutores mediante su argumentación y mediante sus cuestionamientos, que algunos llegaban a creer que sentándose junto a él adquirirían cierta sabiduría. Sócrates decía no tener saber alguno, pero sus cuestionamientos, si bien no expresaban un saber positivo, lo que demostraban era una extraordinaria capacidad para desenmascarar argumentos falsos y demostrarle a sus interlocutores que sus creencias, las cuales daban por verdaderas, eran muchas veces un dogma y, por lo tanto, carecían de fundamento. Podría parecernos irritante, como le pareció a muchos atenienses y a sus enemigos,
que alguien como Sócrates se la pasara cuestionándonos y desenmascarando nuestros prejuicios. Pero en este desenmascaramiento que hacía Sócrates, le enseñaba a sus alumnos lo más importante, el arte de dudar. Porque para perseguir la sabiduría, como busca hacerlo el filósofo, primero hay que hacernos conscientes de que no tenemos esta sabiduría, de que somos ignorantes. Este ejercicio generaba un aprendizaje intelectual metódico que, a mi parecer, es el ejercicio y el método que todo filósofo debe realizar: el cuestionar de manera incesante. Esta era la forma en que Sócrates educaba, acompañada y motivada por el eros, por el amor que Sócrates tenía por el intelecto de sus seguidores, de sus alumnos. Educación socrática que contrastaba con la educación de los sofistas, una educación sin amor, mediada y motivada únicamente por el dinero. Pues bien, pasemos ahora a la parte de la vida de Sócrates que más impactó a sus discípulos: su muerte. Sócrates muere por beber un veneno llamado cicuta, veneno que fue condenado a tomar por la sentencia de la democracia ateniense. Esta condena nació de un juicio por corrupción de la juventud ateniense y por no creer en los dioses de la ciudad. La primera acusación, la de corromper a los jóvenes, nacía por el conjunto de seguidores y discípulos muy jóvenes que Sócrates había conseguido, sin ser este su propósito. Estos jóvenes seguidores, al enfrentarse a la gran forma de argumentar de Sócrates, también aprendían a cuestionarlo todo. Y, al Sócrates despreciar la democracia y cuestionarla, su enseñanza se consideraba como un peligro ante la juventud que podía adoptar este desprecio a la forma de organización política que regía en ese momento en Atenas. Cabe decir que a pesar de tener un desprecio por la democracia, Sócrates tampoco admiraba otras formas de gobierno si llegaban a corromperse. El problema es que, como Sócrates fue cercano al gobierno de los 30 tiranos, y tras la derrota de los mismos, la democracia se volvió a instaurar en Atenas, varios demócratas en el poder recordaban bien esta relación socrática hacia la tiranía anterior, y veían en sus enseñanzas un potencial discurso que atentaba contra esa forma democrática de gobierno. Pero debemos saber que en varias ocasiones, mientras gobernaban los tiranos, Sócrates se opuso a sus decisiones y mandatos, como cuando le ordenaron arrestar a un hombre para asesinarlo y quitarle sus propiedades. Frente a esta orden, Sócrates solo fue a casa sin acatarla. Sócrates se salvó del castigo por haber desobedecido gracias a la restauración de la democracia en Atenas, pero eso no eliminaría a quienes sabían de su relación con los 30 tiranos y que formaban ahora parte del nuevo gobierno. Pues bien, Sócrates fue acusado y podemos encontrar una ejemplificación de su juicio tanto en la Apología de Sócrates escrita por Platón como en la Apología de Sócrates escrita por Jenofonte. Hay que advertir que estas dos obras no fueron una transcripción inmediata del juicio y de la defensa que Sócrates realizó frente al jurado, sino que es lo que sus alumnos recuerdan que dijo, por lo que no tenemos forma de saber qué palabras de Sócrates fueron dichas tal cual de la manera en que estos textos exponen. Aún así, podemos confiar en que es una descripción muy confiable y bastante fiel de lo acontecido, al menos de manera general. En esta defensa que Sócrates realiza, pareciera que, más que querer librarse de la condena, quiere asegurarse de sufrirla. Sócrates argumenta haber hecho ante los atenienses no solo algo que no debía ser señalado como malo, sino algo muy digno, por lo que él sugería que, en vez de la pena de tomar cicuta, él debía recibir una pensión vitalicia por sus favores hacia Atenas. Esto, por supuesto, no fue tomado nada bien por los jueces, por lo que lo encontraron culpable de las acusaciones y lo condenaron a beber el veneno. Este diálogo, el de la Apología de Sócrates, va a ser analizado en otro video, pero cabe decir que en ella Sócrates está buscando decir lo que en verdad piensa y no lo que los jueces debían escuchar para evitar su condena.
Hasta ahora solo hemos hablado de los padres de Sócrates y de él, pero no de la familia que conformó. Y esto debido a que no sabemos tantos datos de ella, más que se casó con una mujer llamada Jantipa, la cual tuvo 3 hijos. El hijo mayor fue Lamprocles, el cual era, al parecer, adolescente cuando Sócrates fue ejecutado. Jantipa es mencionada en un diálogo de Platón y es retratada como una mujer de mal genio a la que tuvieron que sacar entre sus gritos y pataleos cuando Sócrates se encontraba con sus alumnos a minutos antes de tomar la cicuta. Ahora bien, este comportamiento era esperable de una mujer griega cuyo esposo se había dedicado a la persecución del saber, que había descuidado a su familia y, para ese momento, que la dejaba viuda con 3 hijos por atender. Pero bueno, hay otro diálogo, el Fedón, que retrata la conversación mantenida entre Sócrates y sus alumnos poco antes de que él tomara la cicuta. Sin embargo, este diálogo es, al parecer, muy posterior a la muerte de Sócrates. También lo analizaremos, pero en otra serie de videos dedicada ya a los diálogos de Platón y al pensamiento de Platón. Sócrates, entonces, falleció por tomar la cicuta tras ser condenado por la democracia ateniense, dejando a sus alumnos ahogados en frustración y tristeza. Para cuando murió, Sócrates tenía alrededor de 70 años, o sea que su muerte fue más o menos en la primavera del año 399 a.C. Sócrates fue inmortalizado por varios de sus discípulos e historiadores, entre los que está Platón, cuya extensa obra nos ofrece mucha información para conocer a su maestro. De sus diálogos extraemos lo que parece que Sócrates pensó por sí mismo, y es esto lo que veremos en los siguientes videos: su filosofía, su método filosófico y su manera de ejercitarlo. Por ahora, esto es todo respecto a la vida de Sócrates. Te dejo un texto sugerido aquí abajo en la descripción por si quieres saber aún más de su vida. Pero recuerda que este texto no es obligatorio para que sigas con esta serie de videos. Nos vemos en el siguiente episodio sobre el pensamiento de Sócrates.